En 1879, un joven de 16 años dejó la granja de su padre y se mudó a Detroit. En una época dominada por trenes y carruajes, Henry Ford no solo revolucionó la fabricación de automóviles, sino que hizo que estos fueran accesibles para todos. Gracias a su innovadora línea de ensamblaje y producción en masa, Ford transformó la industria y cambió la vida de millones. Este video explora la increíble historia de Henry Ford, desde sus humildes comienzos hasta la creación de un imperio automotriz que cambió el mundo. Descubre cómo sus logros, desafíos e innovaciones dejaron un legado duradero. Acompáñanos en este fascinante viaje por la vida de uno de los hombres más influyentes de la historia. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en una granja en Dearborn, Michigan. Como el mayor de 6 hermanos, se esperaba que asumiera el negocio agrícola familiar. Sin embargo, Henry tenía otros intereses. Desde joven, mostró una fascinación por la mecánica. A los 12 años, desarmó y volvió a armar un reloj de bolsillo, lo que le valió una reputación como reparador de relojes en su comunidad. Este talento temprano marcó el comienzo de su pasión por la ingeniería. La vida en la granja era dura y requería mucho trabajo físico, algo que Henry nunca disfrutó. Su verdadera pasión era comprender cómo funcionaban las cosas. Su relación con su madre, Mary Ford, fue muy cercana y ella fue su principal apoyo. La muerte de su madre cuando él tenía 15 años fue un golpe devastador. Este evento lo impulsó a buscar una vida diferente, lejos de la granja. La muerte de Mary Ford consolidó su determinación de encontrar un camino distinto, alineado con su interés por las máquinas. Desde muy joven, Ford mostró una habilidad para la mecánica. La anécdota de desarmar y volver a armar su reloj de bolsillo reflejó su capacidad innata para entender mecanismos complejos. Esta habilidad sería fundamental en su futuro como innovador en la industria automotriz. A medida que crecía, Henry Ford se dedicó a aprender todo lo que podía sobre máquinas y motores. Pasaba horas observando y analizando cualquier maquinaria que encontraba. Esta obsesión lo llevó a construir su primer motor de vapor a los 15 años, demostrando su talento y determinación. A los 16 años, Henry dejó la granja y se mudó a Detroit, donde comenzó a trabajar en diversas fábricas. Su primer trabajo relevante fue en la Edison Illuminating Company, donde aprendió sobre motores de gas. Esta posición fue crucial para su desarrollo, ya que le permitió ganar experiencia práctica y conocimientos técnicos fundamentales para su carrera futura. En 1896, Ford construyó su primer coche experimental, el cuadriciclo, un vehículo impulsado por un motor de gasolina. Aunque rudimentario, el cuadriciclo marcó el comienzo de su carrera en la industria automotriz. Este vehículo mostraba la capacidad de Ford para innovar y aplicar sus conocimientos de manera práctica. Sin embargo, este éxito inicial también trajo desafíos, incluyendo problemas técnicos y falta de financiamiento. Su primera empresa, la Detroit Automobile Company, fundada en 1899, fracasó debido a desacuerdos con los inversores y problemas de producción. Los inversores querían un retorno rápido, mientras que Ford estaba más interesado en perfeccionar sus diseños. La producción era lenta y costosa, y los vehículos no eran rentables. A pesar del fracaso, las lecciones aprendidas fueron invaluables para sus futuros emprendimientos. Ford entendió la importancia de tener control sobre el proceso de producción y la necesidad de equilibrar innovación con prácticas comerciales sostenibles. A pesar de los contratiempos, Ford no se desanimó. Sabía que estaba en el camino correcto y continuó mejorando sus diseños y procesos. Durante este periodo, Ford se dio cuenta de la importancia de la estandarización y la eficiencia en la producción. Estas ideas lo llevaron a desarrollar uno de los mayores avances en la manufactura: la línea de ensamblaje. En 1903, Henry Ford fundó la Ford Motor Company con una visión clara: producir un automóvil asequible para el hombre común. En 1908 lanzó el modelo T, que se convirtió en un éxito instantáneo debido a su fiabilidad, simplicidad y precio accesible. El modelo T fue diseñado para ser robusto y fácil de reparar, lo que lo hizo popular entre los consumidores de todas partes. La verdadera revolución llegó con la implementación de la línea de ensamblaje en 1913. Inspirado por los procesos de producción de otras industrias, Ford aplicó estos principios a la fabricación de automóviles. La línea de ensamblaje permitió una producción en masa eficiente y redujo significativamente los costos. Antes de la línea de ensamblaje, la fabricación de un automóvil tomaba más de 12 horas. Después,
se redujo a 90 minutos. Esta innovación cambió la industria automotriz y tuvo un impacto profundo en la manufactura global, sentando las bases para la producción en masa moderna. La producción en masa del modelo T no solo hizo que los automóviles fueran más accesibles, sino que también transformó la economía estadounidense. La demanda de automóviles creó miles de empleos en la fabricación, la minería, la producción de acero y otros sectores. Además, la capacidad de Ford para producir coches de manera eficiente y a bajo costo estableció un nuevo estándar para la industria automotriz y otras industrias manufactureras. Henry Ford fue un pionero en políticas laborales progresistas. En 1914 aumentó el salario de sus trabajadores a $5 al día y redujo la jornada laboral a 8 horas. Estas medidas, radicales para su tiempo, tuvieron un impacto significativo en la moral y la productividad de los trabajadores. Ford creía que los trabajadores bien pagados serían más productivos y leales. Su política laboral también redujo la rotación de personal y atrajo a los mejores talentos de la industria. Sin embargo, Ford también fue terco y reacio a cambiar. Su negativa inicial a modificar el modelo T ante la competencia casi llevó a la empresa al desastre. Eventualmente, cedió y lanzó el modelo A en 1927, un vehículo que combinaba las lecciones aprendidas de su predecesor con mejoras en diseño y funcionalidad. Además, Ford introdujo el uso de acero de vanadio, mejorando la durabilidad de sus vehículos y demostrando su compromiso con la innovación constante. Ford también fue innovador en marketing y distribución. Introdujo un sistema de franquicias que permitió a la Ford Motor Company expandirse rápidamente y llegar a mercados en todo el país. Esta red de distribuidores autorizados ayudó a asegurar que los automóviles Ford estuvieran disponibles para una amplia gama de consumidores, consolidando la posición de la empresa como líder en la industria automotriz. Durante la Primera Guerra Mundial, Ford incursionó en la industria aeronáutica, produciendo el motor Liberty, utilizado en varios aviones militares. Esta incursión reflejó su capacidad para aplicar sus conocimientos en nuevos campos. Después de la guerra, Ford desarrolló el Ford Trimotor, uno de los primeros aviones comerciales exitosos. El Trimotor, conocido como el Tin Goose, fue utilizado por aerolíneas y empresas de transporte, marcando un paso importante en la aviación comercial. Aunque su impacto en la aviación no fue tan significativo como en la automotriz, Ford contribuyó al desarrollo de la aviación comercial. Su trabajo en la aviación reflejó su creencia en la tecnología y la innovación como motores de progreso. La producción del Ford Trimotor ayudó a establecer vuelos comerciales regulares en Estados Unidos y en otros países, allanando el camino para la industria de la aviación moderna. Henry Ford continuó trabajando hasta bien entrada su vejez. La muerte de su hijo Edsel en 1943 fue un golpe devastador. Edsel había sido preparado para suceder a su padre y había desempeñado un papel clave en la empresa. Su muerte dejó un vacío en la compañía y afectó profundamente a Henry. Ford volvió a asumir el control de la compañía, a pesar de su avanzada edad y salud debilitada. En 1945, Henry Ford pasó el control a su nieto, Henry Ford II. Bajo la dirección de Henry II, la compañía se modernizó y se adaptó a los nuevos desafíos del mercado. Henry Ford murió el 7 de abril de 1947, dejando un legado inmenso. No solo revolucionó la industria automotriz, sino que también cambió la manufactura y las condiciones laborales en todo el mundo. Sus innovaciones en la producción en masa y las políticas laborales progresistas dejaron una marca indeleble en la historia industrial. Henry Ford II, conocido como Hank el Deuce, lideró la Ford Motor Company a través de una era de renovación y expansión. Introdujo prácticas de gestión más modernas y profesionalizó la administración de la compañía. Bajo su liderazgo, Ford lanzó el icónico Ford Mustang en 1964, un automóvil que se convirtió en un símbolo de la cultura estadounidense y un gran éxito de ventas. Henry II también impulsó la diversificación de la empresa, entrando en nuevas áreas de negocio y ampliando su presencia global. El legado de Henry Ford también se extiende a la filantropía. A lo largo de su vida, Ford y su familia apoyaron numerosas causas benéficas y educativas. La Fundación Ford, establecida en 1936, se convirtió en una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo, financiando proyectos en áreas como la educación, los derechos civiles y la investigación científica. Esta dedicación a mejorar la sociedad refleja el compromiso de Ford no solo con la innovación industrial, sino también con el bienestar social. Después de Henry Ford II,
el liderazgo de la compañía pasó a Philip Caldwell, el primer no miembro de la familia Ford en dirigir la empresa. Bajo su liderazgo, Ford continuó expandiéndose y adaptándose a los cambios en la industria. Sin embargo, la influencia de la familia Ford no desapareció. William Clay Ford Sr., hijo de Edsel Ford, jugó un papel crucial en la junta directiva y en la orientación estratégica de la compañía. William Clay Ford Jr., bisnieto de Henry Ford, asumió el cargo de CEO en 2001. Bajo su liderazgo, la empresa se enfocó en la sostenibilidad y la innovación tecnológica, introdujo vehículos más eficientes y promovió la investigación en tecnologías limpias y vehículos eléctricos. Su visión alineó a Ford con las demandas modernas de responsabilidad ambiental y tecnológica. Hoy en día, Ford Motor Company sigue siendo una de las mayores fabricantes de automóviles del mundo, manteniendo la esencia del legado de Henry Ford en cada uno de sus vehículos y decisiones empresariales. La compañía continúa siendo un líder en la industria, adaptándose a los desafíos del siglo XXI con un enfoque en tecnología e innovación. A pesar de sus logros, la vida de Ford no estuvo exenta de controversias. Sus opiniones antisemitas, expresadas en publicaciones como The Dearborn Independent, fueron ampliamente criticadas y dañaron su reputación. Ford finalmente se retractó de sus declaraciones y cerró el periódico, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Además, su estilo de gestión autoritario generó tensiones dentro de su empresa. Ford era conocido por su deseo de control total y su resistencia a la delegación. Esta actitud llevó a conflictos con sus ejecutivos y empleados. Estas polémicas son una parte importante de su legado, reflejando las complejidades de su carácter y su impacto en la sociedad. Las críticas a Ford también incluyeron su actitud hacia los sindicatos y las condiciones laborales. Aunque Ford fue pionero en mejorar los salarios y las horas de trabajo, también se opuso firmemente a los sindicatos y utilizó tácticas duras para evitar la sindicalización de sus fábricas. Este enfoque autoritario generó conflictos y huelgas, y algunos trabajadores y activistas laborales criticaron su trato hacia los empleados. Hoy en día, Ford Motor Company sigue siendo una de las mayores fabricantes de automóviles del mundo. Con más de un siglo de historia, la compañía vende aproximadamente 5.5 millones de vehículos al año en más de 200 mercados a nivel global. Los ingresos anuales de Ford alcanzan los 150.000 millones de dólares, reflejando su posición estable y significativa en la industria automotriz. La empresa enfrenta desafíos significativos en la transición hacia vehículos eléctricos y autónomos en un mercado altamente competitivo. La necesidad de innovar y adaptarse a las nuevas demandas del mercado es crucial para su supervivencia y éxito continuo. Ford ha realizado inversiones significativas en tecnología de vehículos eléctricos, como el lanzamiento del Ford Mustang Mach-E, un SUV eléctrico que ha recibido críticas positivas. Además, la compañía está trabajando en el desarrollo de vehículos autónomos, colaborando con empresas tecnológicas para avanzar en esta área. Estas iniciativas reflejan el compromiso continuo de la empresa con la innovación y su capacidad para adaptarse a un mercado en constante cambio. A pesar de estos esfuerzos, Ford enfrenta una competencia feroz de empresas como Tesla, que lidera el mercado de vehículos eléctricos, y otros fabricantes establecidos, que también están invirtiendo en tecnología de vanguardia. La capacidad de Ford para mantenerse relevante y competitivo dependerá de su capacidad para innovar y adaptarse a los cambios en la industria automotriz. Además de la transición hacia tecnologías más limpias, Ford también enfrenta retos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. La empresa ha tomado medidas para reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia energética en sus operaciones, pero estos esfuerzos deben intensificarse para cumplir con las crecientes expectativas de los consumidores y reguladores. Ford ha establecido objetivos ambiciosos, como alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y aumentar la producción de vehículos eléctricos a 1 millón de unidades anuales para 2026. La compañía también está invirtiendo en infraestructura de recarga eléctrica y en la educación del consumidor sobre los beneficios de los vehículos eléctricos. Estos esfuerzos reflejan la visión a largo plazo de Ford y su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Henry Ford fue más que un fabricante de automóviles, fue un visionario que transformó la industria y la sociedad. Su enfoque en la eficiencia, la accesibilidad y el bienestar de los trabajadores dejó una marca indeleble en el mundo empresarial.
Sus innovaciones continúan influyendo en la actualidad, recordándonos que incluso los comienzos más humildes pueden llevar a logros extraordinarios. En resumen, la vida de Henry Ford es un testimonio de cómo la determinación, la innovación y la visión pueden cambiar el curso de la historia. Desde sus humildes comienzos en una granja hasta la creación de un imperio automovilístico, Ford demostró que la verdadera grandeza no está en la riqueza o el poder, sino en la capacidad de transformar la vida de las personas a través de la innovación y el trabajo arduo. Su legado sigue vivo en cada coche que lleva su nombre y en cada innovación que impulsa la industria automotriz hacia el futuro. La historia de Ford es una historia de perseverancia y creatividad que continúa influyendo en la industria automotriz y en la sociedad en general, recordándonos que el verdadero éxito se mide no solo por la riqueza acumulada, sino por el impacto duradero que dejamos en el mundo.